bienvenidos a todos los que están escuchándonos en este momento, viéndonos o lo que sea que estén haciendo, nuestros radioescuchas, nuestros videntes. En este momento me encuentro con Iván Muñetones. ¿Por qué estoy decidiendo cerrar esta pequeña página web con Iván? Porque él fue fundador de una fundación, valga la redundancia, llamada Semillas del Concreto, cuya finalidad era ayudar a jóvenes y a personajes a justamente utilizar el hip hop, el arte del rap, como un trabajo introspectivo, como un trabajo terapéutico para poder superar dificultades personales y en su comunidad. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí agradeciéndote por tu invitación y claro, compartir un poco la experiencia, ¿no? Y el proyecto. Claro, a ver, cuéntame. Vale aclarar, este lugar, esta fundación ya cerró. Ya no existe actualmente en realidad, pero dejó su marca, porque muchas personas lo recuerdan. Empecemos. ¿Por qué decidiste empezar con Semillas del Concreto? ¿Qué era exactamente Semillas del Concreto? Bueno, Semillas del Concreto es el proyecto actual en el que yo trabajo. La organización anteriormente en la que trabajábamos se llamaba Suma Causay y El Galpón. El Galpón era una especie de productora, una productora cultural, una productora social que trabajaba proyectos relacionados al hip hop en frontera norte, en la parte también urbana, pero principalmente en provincias, ¿no? Tuvimos como una etapa en la que dimos talleres de graffiti, talleres de rap, talleres de DJ, talleres de breaking a muchos grupos juveniles, como te digo, que estaban como en situación de riesgo y eso. Posteriormente al Galpón, a Suma Causay y anteriormente a la comunidad Hip Hop Ecuador, que es una comunidad que surge también en el 2004 más o menos. Posteriormente a estos procesos yo decido como tomar mi camino y construir este proyecto educativo y terapéutico por medio de una metodología pedagógica en el rap que se llama Semillas del Concreto. Justamente se llama semillas porque es como lo que podemos nosotros, ¿no? Cultivar en lugares que muchas veces para la sociedad no hay nada importante y no hay nada bueno, ¿no? Por eso es Semillas del Concreto. Suponemos que en el concreto no surge nada positivo y nada, no vas a poder sacar ninguna cosecha fructífera de ese lugar, ¿no? Pero yo creo que con el rap y la música sí es posible y esa es un poco como la misión de mi trabajo. Entonces vengo de algunas organizaciones sociales y culturales y estos últimos casi 15 años he estado enfocado principalmente en mi proyecto personal, que es Semillas del Concreto. ¿Y cuál ha sido el resultado durante todo este tiempo? Em, bueno, yo siempre digo que el arte del rap está en como darle voz a aquellos que no tienen voz. Decimos que el rap es como la voz de los sin voz. Es poder llegar a lugares inhóspitos, comunidades rurales, comunidades urbanas, em, recorrer, caminar mucho y poder llegar a identificar dónde están justamente esas necesidades. Y el rap se convierte como en una herramienta y en un arma también de romper el anonimato y decir, hey, Existo. existo, aquí Claro. estoy, aquí estamos. Tenemos una memoria, tenemos una historia que contar, tenemos una lengua, una cultura, tenemos una voz. Cuando realmente trabajamos por la comunidad, trabajamos por un rap mucho más educativo y más social, es como que el rap vuelve a ser el rap, ¿no? Y se reivindica a sí mismo para ser realmente una herramienta y un lugar de enunciación para las personas que no tienen esa voz para expresarse. Creo que ahí está como el primer punto terapéutico de lo que el rap nos puede construir como seres humanos. Y no solamente el rap como lenguaje te ayuda como a construir un nuevo camino, a reescribir tu propia historia, sino que también es como la oportunidad en la que tú como ser humano, como tallerista, como educador, como docente, tienes para poderle acompañar en descubrir su propio lenguaje, las puertas que él puede abrir para como darse una oportunidad más de vida. Ahorita voy a iniciar un proyecto con habitantes de calle y claro, muchas veces el dolor y el sufrimiento que tienen estas personas no se sienten dignas de poder
recuperar y reconciliar a su familia. Sienten que son personas que debido a sus vicios, a sus adicciones, prefieren encontrar en la calle, en las drogas, ese refugio, donde puedes compartir tu dolor con los pares, con tus iguales, y poderlo compartir, creo que es el único espacio, el único lugar donde puedes ser escuchado. ¿Sabe? La persona que tiene problemas de alcohol compartiendo sus penas con la otra persona que está compartiendo sus penas también por medio del alcohol. Porque la sociedad, lo que está allá al otro lado, no tiene un canal de enunciación o de comunicación, ¿sí? O sea, son personas totalmente segregadas, excluidas de la sociedad. ¿A quién le importa la vida de un privado de libertad? ¿A quién le importa la vida de un indigente? ¿A quién le importa la vida de un migrante? Si lo que estamos es tratando de protegernos del migrante, del otro, para no ser invadidos por ellos, ¿no? Siempre lo que está al otro lado es lo que es peligroso. Siempre lo que está al otro lado, lo desconocido, ¿no? Claro, entonces, y es justamente de hecho lo que le pasa al hip hopper, ¿no? Porque todo el mundo les ve vestido ancho, todo el mundo les ve con sus tatuajes y todo malandro, como quien dice, que es otra palabra, ajá, y se asusta porque dice, Dios, este man o me va a robar o de la nada se va a enojar y me va a querer pegar, y en realidad son las personas más dulces que puedes encontrar. O sea, eso ha sido algo que me ha sorprendido. Justamente los hip hoppers son los que más dan, son los que comparten de donde no tienen, te dan, y son una comunidad llena de amor. Y es interesante ver eso, porque tienen mucho amor para dar, y es la gente que más feo le ha pasado, es la gente que más ha sufrido. Claro, y estamos construidos de prejuicios, ¿no? Entonces, todo lo negativo. Pero cuando he trabajado con comunidades de migrantes, que es algo que te quería hablar un poquito, cuando nosotros trabajamos en los talleres de rap, en Semillas del Concreto, trabajamos algo que se llama lenguaje intercultural. Okay. Entonces, con las madres migrantes, con los jóvenes migrantes, venezolanos, por darte un ejemplo, ¿no? Que trabajé con la OIM, un proyecto con madres y jóvenes venezolanos. Y tienes también personas ecuatorianas. Entonces es muy bonito cómo ellos te empiezan a contar sus palabras, ¿no? Venezolanas. Entonces empezamos a hacer una construcción lingüística desde esa interculturalidad. Nos reímos, aprendemos del lenguaje del otro. Entonces, tú sabes que en medio de ese sufrimiento y de esa opresión social, de esa discriminación, de esa xenofobia que estamos hablando del otro, pues muchas veces lo que te queda es tu lengua y tu acento, ¿no? Tu dialecto, tus palabras, tus dichos. Entonces, como que innegable ya te delata, pues. Que te delata, ¿no? Al mismo tiempo es como tu arma, tu arma de doble filo, ¿no? Es lo que mantiene tu identidad y al mismo tiempo es lo que te puede meter en problemas. Entonces, en ese juego lingüístico intercambiamos el lenguaje y construimos narrativas, historias, utilizando los venezolanos utilizando palabras ecuatorianas y los ecuatorianos utilizando palabras y narrativas con términos venezolanos. En el proyecto de OIM, por ejemplo, yo fui por las calles del centro de Quito buscando como personajes que puedan participar en mi proyecto de Semillas del Concreto. ¿Qué tenían que tener estos personajes para poder participar? Una historia que contar, que ellos tuvieran como la necesidad y que tomaran como la importancia y el valor a que una herramienta musical y poética como el rap lo pudieras como adaptar como un medio para expresar tu historia, ¿no? Y tus emociones, tus cicatrices, tus heridas. Y como te digo, resanar eso, volver como a reescribir ese relato. Entonces fui como por las calles, pasé por una barbería, más o menos por la calle Manaví, García Moreno. Y encontré a un chico que estaba escuchando Cancerbero, un rapero de Venezuela. Entonces entré y le dije, oye, ¿te gusta Cancerbero? Sí, bacán, ¿te gusta el hip hop? Chévere, ¿puedo entrar? Claro, mi hermano, entra. Oye, mira, estoy trabajando este proyecto, ¿te interesaría? Oh, sí, claro, ya. Te cuento que en 15, 20 minutos empezamos a construir la letra de él. Un hombre que acababa de conocer, un muchacho de unos 24 años, 23 años, Wisnay. Ya. Y le digo, bueno, pero es que no sé cómo escribir, mira, tengo estas ideas. Sacó su papel ahí al fondo de la barbería, sacó su papel, su esfero y sus empezó. Sueltitos ahí. Sí, se acomodó ahí, siéntate, un espacio muy humilde. Siéntate, hermano, mira, ¿qué te puedo contar? Le dije, bueno, ¿cómo viniste a Ecuador? No, pues yo vine mochileando. Wow. ¿Con quién viniste? Con mi esposa. Pero sino que mi esposa estaba embarazada. ¿Ya? ¿Y dónde nació? ¿Niño o niña? No, niña. ¿Y dónde nació? En Ecuador. Ah, es ecuatoriana. Pues mira que ahí tenemos el primer verso.
Me vine mochileando con mi mujer embarazada. Mi niña ya nació y es ecuatoriana. Ay, Lo tenemos ahí. Mira. Bueno, ¿y qué Aplauso empezaste por a eso. hacer? ¿Qué empezaste a hacer en Quito? Bueno, yo empecé a chambear. ¿Dónde? No, en los semáforos. Clave. La palabra semáforo no la había utilizado en todo el proyecto. Estábamos hablando de migrantes, ¿no? Rimas migrantes, ¿no? Decíamos. O sea, las rimas también migran, ¿no? Entonces decíamos, este espacio de narrativas, la palabra semáforo era importante porque es un elemento clave para entender la migración también, ¿no? Y se presta a la semiótica también. Claro, entonces yo le dije, tenemos que... ¿Qué hiciste, no? En los semáforos chambeando. Entonces, claro, él me empieza a narrar, ¿no? Que que empezó chambeando de semáforo en semáforo, como parte, esto lo narro como parte de mi historia. Muchos me gritaban, vete pa' tu tierra. Yo cargado de cicatrices, cargados de xenofobia, ¿sí? Entonces me empezó como a contar ya cómo él se sentía, ¿no? El rechazo que él empezó a sentir de las otras personas solo por el hecho de ser el otro, de ser el migrante, y de piel un poco más oscura, ¿no? Entonces la oporofobia es eso, el rechazo al pobre, o sea, al migrante, pero al migrante pobre, no al migrante que pueda venir de Alemania o algún país europeo. A lo que te sino incomoda más bien. El rechazo es lo que te incomoda. Y a lo que no te gusta ver, claro. Entonces fue lindo y en esa narración como epistolar de cartas también encontramos una madre y una hija, ¿no? Que empezaron a contarme cómo se escribían sus cartas de Ecuador a Venezuela, como la mamá... Cartas, María. escribían cartas. No, era como cartas, pero escribieron su letra como si fueran esas cartas, ¿no? Como que relatan ellas cómo se escribían entre ellas todo, ¿no? Entre madre e hija. Entonces, una relación muy bonita porque María de Jesús es la señora que llega aquí a Ecuador y su hija queda en Venezuela. Entonces empiezan ellas, ¿sí?, a decir, hija, te extraño mucho, ven, sí, mami, yo estoy pasando esta situación, pero estoy trabajando en esto, estoy buscando la manera de poder ir a Ecuador, hijita, yo también. Entonces hacemos como un video musical, ¿no? Donde hay un reencuentro en el terminal de Carcelén, hacemos el reencuentro tal cual, ¿no? Como fue el reencuentro real de ellas, porque ella ya vino acá, yo pude trabajar con las dos, ¿no? Pero ellas como que contaron su historia, como a través, ¿no?, de la palabra y de la escritura, como que ellas enviaban todas estas historias y estos relatos. Entonces el lenguaje es un lazo, ¿no? Es un lazo de identidad, un lazo afectivo, además que te hace sentir en casa, donde escuchas tu lengua, tu acento, te sientes como en tu país. Entonces lo que hace el rap en Semillas del Concreto es que tú seas consciente de tu lenguaje. O sea, todo lo que nombras es porque existe, y si existe es porque puedes transformarlo. En pocas palabras, no puedes transformar nada que no puedas nombrar. Solo puedes transformar aquello que puedes nombrar. Y claro, Entonces, y lo pones en papel y letra y se vuelve real. Cuando lo materializamos, esa es la escritura. La escritura es como poder materializar físicamente nuestros pensamientos. Es la manera en la que podemos organizar nuestras emociones, donde podemos canalizar de una manera nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en un papel. Entonces el papel es el que está hablando. Por ejemplo, hay algo que tú quieres decirle a alguien, no puedes decírselo, lo escribes. Claro, y eso toma un proceso, o sea, eso toma un proceso de sentarse, y el hecho de ya conectar cerebro con mano y empezar a escribir crea un proceso introspectivo donde tú meditas lo que te está pasando, meditas lo que tú has vivido y cómo tú canalizas eso a través de la sanación en realidad. Justamente conversaba con una psicóloga y me decía que no puedes todo conversarlo en una terapia así sentado, ay, no, sí, es que me pasa esta desgracia, porque es muy racional. Y a veces no necesitas algo racional para poder sanar lo que tienes, sino más bien justamente a través del arte, a través del graffiti, de la música, poder darte cuenta de lo que te está pasando, y aparte de que ya tienes el desahogo, a veces te da la solución de la misma manera. Yo conocí a un chico justamente que me contaba su historia y me decía que él muchas veces, desde que empezó la adolescencia, trataba de atentar contra su vida, que tenía la mala costumbre de lastimarse a él mismo, pero conoció a la comunidad del rap, y no solo conoció a una comunidad que no discrimina, que no te señala, sino que aparte de todo le ayudó mucho
a enfocar toda esa ira, todo ese resentimiento en el arte. De la misma manera tú me habías contado de un chico que había tenido problemas de drogas con bazuco, no sé si te acuerdas, para que lo vuelvas a contar. Tal vez fue un chico aquí de este sector, sí, puede ser. En la primera entrevista que tuvimos. Pero que ya falleció, probablemente, probablemente sea él. Tengo muchas historias. Bueno, del taller te cuento que, por ejemplo, Kewi Maldonado de Carapungo fue un chico afrodescendiente que trabajó 4 años conmigo en la comunidad de Carapungo, y fue muy bello porque cuando él se entera, ¿no?, de la situación de su familia, pues vivían en una condición socioeconómica muy, muy precaria, pero además de eso, en ese proceso, cuando estábamos dando el taller, descubre que es adoptado. Lo llevó como a un dolor, a una búsqueda muy profunda, y el lugar en el que él habitaba estaba rodeado de venta de drogas, consumo de drogas, violencia callejera. Pero es increíble cómo se agarró, se aferró al rap. Siempre fue como mi orgullo. Lo encontré después, grabamos como 2 discos con él, un improvisador, un talento impresionante, brutal. Siempre era como el as bajo la manga en los conciertos que nos presentamos. Trabajó con una comunidad de migrantes también, colombianos, de refugiados colombianos. O sea, él también formó parte de la Él venía de Colombia, ayudar. sí, él venía de Colombia. Con ACNUR trabajamos ese proyecto. Él venía de Colombia, pero fue criado aquí y sus papás adoptivos eran acá. Sin embargo, él pensó a sentir que su padre no lo quería, ¿no? Como que sentía como un cierto rechazo, una cierta distancia. Luego descubre que no es su padre, que fue adoptado desde bebé. Y eso le llevó a una serie de preguntas, ¿no? Sin embargo, después con los años lo encontré en un festival de freestyle, de improvisación, de batallas, de gallos, de improvisación, y lo encontré, ¿no? Ya un grandulón, ya todo un profesional en la rima. Había ganado algunos campeonatos de batallas de freestyle, y siempre manteniendo como ese mismo corazón, ¿no?, esa misma alegría y esa misma libertad, ¿no?, de encontrar en el rap el refugio, ¿no? Su mamá adoptiva, que siempre estuvo con él, ¿no? Esa madre y el rap fueron como ese lugar, ¿no? Ese lugar de regreso, de retorno, ¿no? Que en medio de esa oscuridad en la que él vivía, siempre tuvo un lugar donde regresar. Y en ese mismo colectivo, en ese mismo proyecto, conocimos a John Urbano, un chico desde muy chiquito, desde muy peladito, estuvo metido en drogas, colombiano de Cali. Y John Urbano siempre como que tenía un dolor, ¿no?, en su corazón, un vacío. Descubrimos por medio de las letras y del trabajo terapéutico con él de que ese vacío era su papá. Papá que existía, un papá que vivía en Colombia, pero ausente. Pero que un papá totalmente ausente, y un papá que desde que él era pequeño se separó de su mamá, pero desde que él era pequeño sintió que su papá no lo quería, que no lo quería, que no le importaba lo que él hacía o no hacía, y que lo despreciaba, ¿no? Y cuando John empezó como a gustarle toda la onda urbana y toda esta vuelta, como que el papá dijo: mire, a ese chino no lo reconozco, no me interesa. John Urbano viene a Ecuador, siente aún más la distancia de su padre, una distancia física, ya no solo emocional, sino una distancia realmente territorial. Y con el tiempo entra en drogas, entra en un centro de rehabilitación, y en ese camino pues encuentra el rap y encuentra los talleres de rap de Semillas del Concreto. Empieza a trabajar muy dedicado conmigo, empezamos a escribir, a componer, a contar historias, a trabajar todas estas metodologías, y fue un chico que se fue superando, ¿no?, y fue creciendo también físicamente. Fueron como estaban en esa transición de la preadolescencia a adolescencia. Luego se volvió tu cote. Y empieza a crecer, sí. Y John Urbano, increíblemente, pues en sus letras él empieza a escribir, sí, su realidad, sus historias, y nombra a su padre, nombra a su viejo. Pero digo, lo importante que nombrar, ¿no? O sea, cuando materializas ese pensamiento, y además que lo que no exteriorizas se queda dentro, y lo que se queda dentro se pudre. Total. Y, o sea, y ese es el problema. A veces no quieres hablar las cosas porque decirlo en voz alta lo vuelve tan real que es... Sí. Dilo a través de la música, resbala más fácil, y así. Totalmente. Ajá. Y lo que se queda se pudre, y si se pudre, pues lo único que vas a hacer es botar veneno. Todo ese veneno, toda esa contaminación claro. a los demás. O sea, por eso, o sea,
no puedes tener una interacción social, no puedes tener una relación social, no tienes herramientas tampoco para luchar contra tu enemigo, ¿no? Contra lo que te opresiona, contra ti mismo también incluso. Sí, no tienes esas herramientas porque estás totalmente esclavo de la intoxicación, del veneno, de esas heridas emocionales que todavía no puedes sanar. Cuando sientes ira, lo único que quieres dar al mundo es más ira, o sea, es más rabia, claro. Y es más Entonces rabia, John Urbano claro. empezó como a entender eso y lo nombraba como unas pinceladas fonéticas así muy, muy breves, muy mi viejo que siempre estuvo lejos, mi viejo que tal cosa, o sea, en algunas letras. Muy escondidito. Pero, sí, como, sí, no es que la canción hablaba del papá, no, hablaba de sus historias de vida, sus andanzas en la calle, su recuperación, siempre dando como un mensaje. Y en ese trayecto, en ese camino literario, a través del rap, él empezó como a descubrir que ese vacío, ese dolor venía de su padre, ¿no? Lo empezó a identificar. Y cuando lo identificó, lo nombró. Y cuando lo nombró, empezó a ser como parte de su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo curioso? Lo interesante es que él, gracias al Facebook, en ese momento, estamos hablando 2012, 2013. Todavía estaba de moda el Facebook. Todavía estaba de moda el Facebook. John Urbano empieza a publicar algunas de sus letras. De lo que grabábamos, él iba subiendo a las redes. Esas redes llegan a unas tías y a unos familiares en Colombia. Y esos familiares en Colombia empiezan a escuchar las canciones de John Urbano y su papá, por medio de estos familiares, escucha algo de las letras de John Urbano. Y cuando escucha dice, wow, mi hijo ahora es un rapero que graba canciones, que graba discos y me nombra en esas letras. Pero no de una manera tan positiva, imagino. No tan positiva. Claro, ¿y cómo vas a estar presumiendo eso? Pero cuando el papá ve que él lo nombra, es el momento en que el papá toma el teléfono y contacta a la mamá de John, que vivía aquí en Ecuador, y dice, ¿cómo está? Quiero saber de John. ¿Cómo está John? Ese fue cuando el papá preguntó por él y empezó a preguntar e interesarse por él, empezó a cambiar la vida de John. Y la relación entre ellos. Logran hablar. John le cuenta su historia, le cuenta en qué está trabajando, por qué es todo esto del rap, o sea, y dice, no, pues te nombro porque eres parte de mi historia, hay una historia que quiero sanar. Hablan, después de un año, era el cumpleaños del papá en Colombia. John Urbano termina viajando a Colombia para reencontrarse con su viejo en su cumpleaños, abrazarse, llorar, perdonarse y reconstruir una nueva historia y un nuevo camino. A partir de ahí John, pues, fue otra persona, ¿no? Pudo realizarse. Después de unos años tuvo un bebé, tuvo una hija con su pareja, y pudo como rehacer su vida, ¿no? De una manera más liviana. Y él, hasta esos años que compartí con él y que nos veíamos, siempre decía esa gratitud, ¿no? al rap. Esa gratitud de haber descubierto, de haber encontrado un camino de sanación, un camino de perdón. Entonces se trata de eso también, ¿no? O sea, se trata de como dar las herramientas para que tú puedas crear tu propio pacto de perdón y poder seguir. Para eso estamos y para eso Semillas del Concreto, ¿no? Para eso está, creo, para cumplir esa misión, ese objetivo, ¿no? De que el rap sirva como una herramienta de transformación social para aquellas personas que necesitan una voz para cambiar su vida, ¿no? Y además una política pública, ¿no? Que se conviertan en actores políticos, en actores culturales que puedan transformar la realidad de su pueblo, de su comunidad. Ese es un poco el objetivo. Retomando justamente, ¿cómo está el chocolate? Buenísimo. Recomendadísima la cafetería. Vamos a hacer un poquito de propaganda. Cafetería Atávico. Por aquí, ¿cuáles son las calles? Aquí en la calle Antepara, José de Antepara y Vicente León. Ya les voy a poner unas tomas de paso para que vean el lugar. Uf, lindo, visiten esta calle, es hermosa, llena de cultura, lindo, de tradición, de memoria, un barrio tradicional de muy Quito. Tula, ¿verdad? Muy sí, claro, muy bien. claro, y estamos al lado de la Plaza Belmonte también, ¿no?
que ahora se va a reactivar, entonces esperemos tener talleres. Probablemente vamos a trabajar un proyecto de talleres de rap, de Semillas del Concreto, con grupos juveniles aquí del barrio La Tola y del barrio San Blas. Claro, siempre justamente barrios súper... que uno los tiene igual estigmatizados, ¿no? Porque son medio peligrosos y demás. Que es donde realmente vive el hip hop. Pero retomando lo que dijiste, este amor por ayudar a la comunidad es algo que me llamó bastante la atención igual. Porque conocí a un chico que le dicen Viejo D. Tendría que presentarte a este par de muchachos. Es Moika y Viejo D. Un par de raperos jóvenes, son chiquitos, no tienen más de 21 años, con un talento enorme, justamente criados en la calle. Pero una de las cosas que él me dijo es como, yo quiero llegar a ser grande, yo quiero llegar a que mi música llegue bastante lejos, no por hacer plata, realmente, o sea, obviamente quiere vivir de eso, sino porque quiero dar el apoyo a la comunidad, el mismo apoyo que tuve yo. Y esa es la cosa, ¿no? Siempre nace de este grupo de gente, igual pasó con Dr. Rap, con Nicolasa, con Vespa. Nace este amor, esta pasión, estas ganas de crear eventos, de crear reuniones donde buscan que justamente más artistas lleguen a ellos para hacer arte. ¿Por qué crees que ellos se sienten inspirados a hacer esto? Bueno, pues creo que tienen la oportunidad, como te decía, ¿no? De utilizar la palabra como una herramienta, ¿sí? Una herramienta de construcción, porque hemos estado rotos en algún momento, porque hemos estado rotos y tenemos que reconstruirnos, y para reconstruirnos necesitamos tener una materia prima, necesitamos tener un tejido, ¿no? Por supuesto. Y en la escritura y en el rap, la escritura terapia te enseña eso, ¿no? Te enseña como a conocerte más a ti mismo. Y solamente como esa vía del autoconocimiento es el que te va a llevar a entender qué debes sanar, qué debes superar, qué debes mejorar, qué es lo que buscas, qué es lo que no buscas, ¿no? O tal vez identificas que no hay nada que buscar. Entre más buscas, más te estás perdido. Pero se decía que si buscas tanto que te terminas perdiendo, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esas búsquedas porque terminan muchas veces perdiéndote más. Simplemente es como saber qué es lo que tienes. Exacto, justo iba a decir eso. Una de las cosas que he aprendido cuando te pasa eso, o sea, cuando tú estás tan ofuscado por las cosas que buscas en el exterior y ya no sabes qué hacer, para un momento y busca dentro tuyo, porque siempre está la respuesta ahí. Y así necesitas menos del mundo exterior y solamente sobrevives y entiendes que tienes suficiente contigo mismo. Y eso es algo que también te hace entender el hip hop. Pero Iván, bueno, ¿tú qué esperas de Semillas del Concreto en un futuro? Bueno, yo quiero hacerle fundación institucionalizada, o sea, quiero que Semillas del Concreto se convierta realmente en una fundación en el que podamos trabajar proyectos a largo plazo, proyectos de años. Por ejemplo, si nosotros cogemos una comunidad, por ejemplo, los niños de la calle, ¿no? Los niños que padecen trabajo infantil, explotación y trabajo infantil, nosotros podríamos hacer un proyecto de varios años con esta comunidad. Tendríamos no solamente un taller de rap, sino también talleres de asignaturas técnicas, ¿sí? De diseño, no solo de arte, pues, obviamente marketing, también arte. Y tener un equipo pues, de psicólogos, trabajador social y Semillas del Concreto que sea más bien eso, ¿no? Enfocarnos en ese trabajo social de una manera sostenible. Cuando tú trabajas con un habitante de calle o trabajas con un preso, entiendes todos los factores, las circunstancias, la vida que él llevó para llegar a ese sitio. Claro. Y es donde te estremeces, donde te conmueve, donde regresas a tu casa tal vez a llorar y entiendes que existe otro mundo. Y otra entiendes que el más allá. sistema está mal. Entonces, si entiendes, exacto, el ser humano Exacto. es una construcción de muchas causas familiares, emocionales, sociales. El país es lo mismo. Exacto. Entonces el crimen organizado, o sea, los pobres son la materia prima del crimen organizado. ¿Y qué haces con el pobre cuando va eso? No es que aumentas las penas, el tiempo de penas, no es que creas cárceles más crueles,
lo educas y lo entiendes y le das aquello que necesita, que no es realmente señalar tú, sino, oye, entiendo por lo que pasaste, entiendo que eres una víctima más de un sistema que no funciona, vamos a buscar otro camino para ayudarte. Vamos a buscar otro camino para que puedas superarte a ti mismo y puedas reinsertarte en la sociedad de una manera más sencilla, pues. Es así de sencillo. Todo lo que trabajamos y buscamos en los proyectos de hip hop es poder reconstruir esas memorias y esas causas que te llevaron a estar donde estás en este momento. Y reescribir esa nueva historia para nuestra patria, para nuestro país, para nuestro barrio, para nuestro hermano, para nuestro vecino. ¿Sí? Un pacto de sanación, un pacto social de sanación a través de la música, a través del arte, a través de la cultura. Es la única manera en la que podemos llegar a conocer tal vez un mundo más humano, ¿no? Sí, yo siempre voy a decir que la solución está en el arte. A veces a mí me ven con cara así de, ay, ridícula. No, pero es muy real, es muy real. El arte te humaniza un montón y te ayuda. Oye, pero Iván, tú me hablas de querer hacer la fundación ya oficial. ¿Por qué no lo has hecho? Porque ya tiene años, tiene 15 años. ¿Has enfrentado desafíos en ese proceso? Sí, yo creo que ya yo creo que ya se está acercando el momento. Se forzó. Yo voy a trabajar este año un proyecto con habitantes de calle de algunos albergues del centro de la ciudad y quiero como institucionalmente irme abriendo paso y pues como también que sea como una hoja de vida, ¿no? Del mismo proyecto. He trabajado en comunidades quichuas, comunidades que han sido nietos, bisnietos de guasipongueros, ¿no? He trabajado en comunidades rurales, también eso te iba a comentar algo de Semillas del Concreto. Trabajo en una comunidad llamada Sarampión, en Manabí, la comunidad de Sarampión, en la comunidad de Piedra de Plata. Hay una anécdota muy bonita ahí también, con un niño. Y también en la parte urbana, ¿no? Semillas del Concreto, con habitantes de calle, con migrantes y con privados de libertad. Creo yo que es como un recorrido amplio y que es necesario ya como institucionalizarlo en el buen sentido, que no va a ser parte de una institución, sino que va a ser institucionalizado por mí mismo, por mi propio proyecto, por mi propio equipo de trabajo, para seguir trabajando lo mismo, pero ya con esta institución poder como encontrar fondos que apuesten más a proyectos más largos, más oficiales. Más oficiales, claro. Chéverísimo, ¿no? Igual veo que tienes un currículum enorme de trabajar con comunidades, de haber ayudado a estas comunidades, entonces yo creo que igual armando un bonito dossier podemos hacerlo factible. Bueno, Iván, agradecerte por esta entrevista y para finalizar, si les interesa conocer más sobre Semillas del Concreto, yo voy a agregar en mi página web, de hecho, tu tesis, una tesis bastante interesante, una investigación bastante profunda de lo que es Semillas del Concreto y de cómo el hip hop ayuda a la gente. Entonces les invito a leerlo porque es muy, muy completo en realidad. Y eso, agradecerte mucho, Iván, por este espacio, por esta entrevista. Y disculpar la intensidad porque como le he fastidiado este semestre, no tienen ni idea. O sea, he estado ahí, pero ajá. Listo. Mira, ahí podemos también como subir algunos videos de lo que vamos trabajando con la gente, lo que vamos haciendo con los chicos y todo. Podemos ir como promocionando también en la web. Por supuesto. Te quería decir que en este momento tenemos a un chico becado en la comunidad de Sarampión, que te decía. Un chico que es como el representante de la tradición y de la cultura oral de su pueblo. Los amorfinos, los chigualos, una serie de tradiciones orales que se han perdido en estas comunidades rurales. Y cuando yo llegué a esta escuela rural en Sarampión, que es puro campo, ¿no? Campo metidísimo, viví algunos meses ahí en una finca agroecológica. Y cuando llegué a la escuela, el único niño, ¿no? que conocía, que improvisaba estas coplas, que conocía su cultura oral y todo, era un niño que se llama Jesús. Este niño, Jesús, tiene una historia impresionante, es casi ciego, ha perdido un gran porcentaje de su visión por un golpe y un tumor que tuvo en su cabeza, ¿no? Es un testimonio de vida y es un chico que le encanta, ¿no? Le encanta improvisar, le encantan los versos, las adivinanzas
y conocía muchas coplas, muchos amorfinos de su pueblo y su región. A él hicimos un documental. Yo quería que él sea como el baluarte, ¿no? De todo el que pueda guiar y dirigir un poco algunos proyectos de tradición oral en estos pueblos que se han perdido. Y logramos, porque por problema de su visión, él le gusta cantar, le gusta tocar instrumentos, pero no sabe, ¿no? Pero por medio de una fundación y un proyecto musical de Calceta, de la ciudad de Calceta, logramos darle la oportunidad de que estudie música, guitarra y piano. Logramos como conseguir las personas que financian la movilización, el transporte para que él pueda ir desde su comunidad hasta Calceta a recibir sus clases. Este proyecto yo lo trabajé con la Fundación Niños en el Arte, una fundación que justamente tenemos ahorita como el aniversario de, de, de todo el trayecto que han hecho en comunidades lejanas, comunidades rurales y lejanas. Yo llegué a estas comunidades por medio de esta fundación, viví meses con los montubios, con la gente montubia, con la gente del campo, una experiencia muy linda. ¡Qué bello! Y conocí a Jesús, y Jesús pues como que nos alimentó el corazón, su carisma, su risa, su chispa, ¿no? Ese carisma que tiene para hacernos reír, para contar sus coplas. Y dijimos, este chico hay que ayudarle a cumplir su sueño, ¿no? Que era la beca. Entonces por medio de otras personas, de Marta Játiva, que es la coordinadora de la fundación, logramos gestionar todo y sí, hoy en día está con sus clases y pues la idea es que él pueda volverse un músico y un baluarte, como te digo, de su región, de su comunidad. Entonces eso hace la música también, ¿no? Eso hace el arte y ese es uno de los enfoques que tiene Semillas del Concreto, poder como cambiar la vida de las personas, cambiar sus condiciones de vida. Eso sería. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y con la reflexión, esa reflexión de que el arte, especialmente la música, es la identidad de una persona, es la identidad de un grupo de gente. Yo les quiero dejar con una pregunta. Después de conocer tu historia y lo que tú sientes en este mundo, ¿cuál es tu canción? Eso. ¿Algo más que decir? No, agradecerte un montón y que estos espacios se sigan reproduciendo a mil, ¿no? Por supuesto. Los necesitamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bitches, the bitches, the big bitches, the ball switches.